Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer este lindo gatito de llavero. Tiene un gorrito de cupcake y está muy lindo. Los que no están suscritos los invito a suscribirse al canal. Si les gusta el video, no olviden dejarme un me gusta y un comentario, eso me ayuda mucho. Y bueno, espero que les guste y los dejo con el tutorial paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar van a ser hilo de algodón en 3 colores para la base. Voy a usar este que es un beige y un marrón más oscuro para hacerle las manchitas, ¿sí? Después voy a usar para el gorrito este rosa, pero lo pueden cambiar por cualquier otro color que les guste. Después vamos a usar un poquito de algunos restos de colores que tengan para hacerle los detallitos del gorro. Y este hilo tiene 2 milímetros de grosor y en la etiqueta dice 5/4. Y estos dos tienen 1 milímetro de grosor, pero lo voy a usar doble para que quede del mismo grosor que este, ¿sí? Entonces ese es el grosor del hilo y para esos hilos voy a usar una aguja de crochet número 3. Vamos a necesitar tijeras, marcador de puntos, aguja lanera, unos ojitos de seguridad, estos son número 10, también pueden usar número 8, un ganchito de llavero, relleno que yo uso vellón siliconado. También vamos a usar para el bordado un poquito de hilo blanco y un poquito de hilo negro. Y casi siempre para las mejillas de los muñequitos uso algún rubor, en este caso voy a usar este. Si lo tienen lo usan y si no, no hay problema. Voy a empezar con el color beige haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 4 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora cerramos el anillo tirando de la hebra más corta y en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer punto y vamos a hacer un aumento. El aumento consiste en hacer 2 puntos bajos o del punto que estén trabajando en el mismo espacio, ¿sí? Vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. Ahí ya hice los 2 puntitos y voy a marcar el primero. Entonces vamos a continuar haciendo 2 puntos en cada punto, ¿sí? Vamos al que sigue, hacemos un punto y 2 puntos en el mismo. Y vamos al último y hacemos lo mismo, 2 puntos en el mismo punto. Ahí está, y en total nos van a quedar 8 puntos en esta vuelta. Ahora vamos a hacer 2, 4, 6 y 8. El primer punto lo marco y voy a hacer 3 vueltitas de un punto en cada punto, ¿sí? 3 vueltas. Voy a hacer la primera de las 3 haciendo un punto en cada punto, ¿sí? Sin aumentar nada ni disminuir nada. Vamos a ir así por 3 vueltas. Ahí ya tendría la primera de 3. Terminé de hacer las 3 vueltas, así me quedó. Ahora vamos a hacer donde está el marcador un punto deslizado. Ahí está, una cadenita y vamos a cortar la hebra. La voy a dejar cortita, ahí está, pasamos y tiramos. Y ahora vamos a repetir otra pieza igual, pero no vamos a cortar el hilo como lo hicimos acá, sino que lo vamos a dejar para seguir trabajando el cuerpo, ¿sí? Nos vemos cuando tengan la otra pieza. Terminé de hacer la segunda patita. Ahora vamos a hacer desde ahí de donde terminamos 8 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No las hagan muy ajustadas porque después tenemos que trabajar sobre las cadenas. Ahora vamos a tomar la primera patita que habíamos hecho y vamos a entrar ahí donde está el punto deslizado y vamos a hacer un punto bajo. Ese va a ser nuestro primer punto de esta vuelta, ¿sí? Entonces pasamos y vamos a hacer el punto bajo. Y ahora lo vamos a marcar. Ahí está. Vamos a ir haciendo en esta parte un punto en cada punto de la primer patita, ¿sí? Que son 8 en total.
Entonces, cuando hagamos los 8, vamos a trabajar sobre las cadenas. Terminé de hacer los 8 puntos sobre la patita. Ahora vamos a dar vuelta a las cadenas así y vamos a buscar la que está acá, bien cerquita del marcador. A ver, vamos a contar. Tenemos 2, 4, 6 y 8. Acá estaría la que está más cerca, la última. Y vamos a entrar ahí, vamos a tomar una de las hebritas y voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a la que sigue, me voy a acercar ahí un poquito. Tomamos una de las hebritas, la hebra de atrás más específicamente. Yo lo doy vuelta así para que no sea tan complicado darme cuenta cuál es la cadena. Ahí ven, y esta sería la hebra de atrás. Entonces vamos a ir haciendo un puntito en cada cadena, que son 8 en total. Vamos a la que sigue y hacemos un puntito. Ahora vamos a la que sigue y hacemos un puntito. La que sigue hacemos otro puntito. Yo acá tengo que fijarme bien porque tengo que tomar las dos hebras, ¿sí? Estoy trabajando con hilo doble, entonces ahí está, ¿ven? Esta sería la parte de atrás. Ahora yo lo doy vuelta así y esta sería la parte de atrás y acá nos quedan estas hebritas por la parte de adelante, que después vamos a dar la vuelta acá y vamos a trabajar sobre esas hebritas. Entonces ahora vamos a entrar en la otra pierna. Acá, como pueden ver, hay un punto, entonces ahí no vamos a entrar, sino en el que está libre, que es el de al lado. Y vamos a hacer un punto en cada punto de esta patita, que son 8 también. Acá se me escapó el hilo, ahí está. Y voy a continuar entonces haciendo un puntito en cada punto hasta tener los 8 de la pierna. Ya hice los 8 puntitos sobre la patita y ahora vamos a hacer un punto en cada punto por las hebritas estas que quedaron, que son de las cadenas, pero por la parte de adelante. Entonces ahí, como pueden ver, acá hay una hebrita, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, y en cada una de ellas vamos a hacer un punto bajo. Entro a la primera y hago el primer punto. Vamos a la segunda hebrita, ahí la enganché mal, ahí está, hacemos el segundo. Y así hasta tener 8. Tengo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Algo así nos va a quedar. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 32 puntos, ¿sí? Tenemos 8 puntos de cada patita, son 16, y 8 puntos de cada lado en esta parte son 16, ¿sí? 16 y 16, 32. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a ir todo alrededor haciendo un puntito en cada punto, manteniendo la misma cantidad, que son 32 puntos. Entonces entro ahí en el primer punto, ahora lo marco. Siempre acuérdense de marcar el primer punto para no perderse. Y vamos a continuar haciendo un puntito en cada punto, todo alrededor, por 6 vueltas. Terminé de hacer las 6 vueltas y le rellené un poco las patitas. Ahora vamos a empezar la vuelta que sigue y vamos a hacer un punto bajo, lo voy a marcar. Vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Tengo una y 2. Ahora vamos a continuar haciendo un punto bajo hasta llegar al marcador. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y nos tiene que quedar un total de 30 puntos en esta vuelta. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad, que son 30 puntos. Entonces vamos a ir haciendo un puntito en cada punto.
y nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Tengo el primer punto, lo marco, hacemos el segundo y el tercero. Ahora una disminución y así vamos a continuar por lo que resta de la vuelta, ¿sí? Vamos a terminar al final con un total de 24 puntos. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer 4 vueltas de un punto en cada punto. Vamos a mantener la misma cantidad que son 24 puntos. Nos vemos cuando terminen las 4 vueltas. Terminé de hacer las 4 vueltas y rellené el cuerpito. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue, que es la última vuelta del cuerpo, dos puntos y una disminución. ¿Sí? Hago el primero, lo marco. Hacemos el segundo punto y ahora una disminución. Y así vamos a continuar por toda la vuelta. 2 puntos y una disminución. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, una cadenita y vamos a dejar hebra larga para después coser la cabeza. Cortamos el hilo y pasamos. Ahí está, ajustamos bien y así nos queda el cuerpito, ¿sí? Acomódenlo bien con sus manitos, denle la formita que ustedes quieran y le ponen el relleno, ¿sí? Así nos va a quedar. Vamos a hacer los bracitos. Voy a empezar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer 7 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Manteniendo la misma cantidad. Solamente vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, que son 7 en total. Marco siempre el primer punto de cada vuelta para no confundirnos y de esta manera vamos a ir trabajando. Un puntito en cada punto. Nos vemos cuando terminen las 8 vueltas. Terminé de hacer las 8 vueltas, algo así nos va a quedar. Y ahora vamos a hacer donde estaba el marcador un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para después coser. Pasamos y ajustamos bien. Y si quieren lo pueden rellenar un poquito, yo casi nunca le pongo relleno en los bracitos. Y vamos a repetir otra pieza igual. Yo acá tengo el otro bracito y así nos tienen que quedar. Después se lo vamos a poner así en el cuerpito. Ahora vamos a empezar a hacer la cabecita. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. En la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto. Entramos ahí en el primer puntito y hacemos 2 puntos juntos. Ahí está. Y ahora voy a marcar el primer punto. Y vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta. Hago el primer punto, lo marco y ahora en el que sigue un aumento, ¿sí? Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces a lo largo de la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Entonces hacemos un punto y ahora un aumento. Un punto y un aumento. Nos vemos al final.
Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Vamos a repetir la secuencia 6 veces a lo largo de la vuelta y vamos a terminar con 24 puntos en total. Tengo el primer punto, ya lo marqué, hacemos en el que sigue el segundo punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? Entonces nos vemos cuando terminen la vuelta. 2 puntos y un aumento. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, hacemos en el que sigue el segundo y en el que sigue el tercero. Ahora en el que sigue un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia 6 veces a lo largo de la vuelta y vamos a terminar con 30 puntos en total. Todas las secuencias se repiten 6 veces en la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco, hacemos en el que sigue el segundo, en el que sigue el tercero y en el que sigue el cuarto. Ahora sí, en el que sigue un aumento. Y vamos a repetir la secuencia 6 veces a lo largo de la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 5 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Manteniendo la misma cantidad que son 36 puntos por 5 vueltas. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 5 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 3 aumentos seguidos. Voy a hacer el primero, ahí está, y marco el primer punto. Ahora en el punto que sigue hacemos el segundo aumento y en el que sigue el tercer aumento, ¿sí? Ahora vamos a hacer 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora volvemos a repetir 3 aumentos seguidos. Tengo uno, en el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero. Y ahora vamos a hacer 15 puntitos hasta llegar al marcador. Y el total de esta vuelta va a ser de 42 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer 4 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 42 puntos por 4 vueltas, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé de hacer las 4 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 3 disminuciones seguidas. Voy a hacer la primera disminución, la marco. Vamos a hacer la segunda y la tercera. Ahora vamos a hacer 15 puntos, uno en cada punto. Tengo 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 15. Terminé de hacer los 15 puntos y ahora volvemos a hacer 3 disminuciones seguidas. Tengo 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 15 puntos hasta llegar al marcador. Y el total de esta vuelta va a ser de 36 puntos. Terminé la vuelta y ahora vamos a colocar los ojitos antes de seguir cerrando. Los vamos a poner entre la fila 12 y 13, ¿sí? Vamos a contar y el anillo mágico es nuestra primera vuelta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entre la 12 y la 13 lo vamos a colocar con 2, 4, 6, 8, con 9 puntos de separación, ¿sí? Igual cuando pongamos el ojito nos van a quedar menos puntos porque como ocupa más o menos un punto de cada lado, nos van a quedar 6 puntos o 7 más o menos. Entonces, lo que yo hice para ubicarlo fue dejar acá donde cerramos para el costado
Y recuerdan los aumentos que hicimos en cada lado. Bueno, vamos a buscar esos aumentos, acá están 1, 2 y 3, y vamos a doblar bien a la mitad, ¿sí? El aumento del medio lo dejamos a la mitad y de este lado lo mismo, para que nos quede acá levantadito, formando las mejillas sería, ¿sí? Entonces vamos a dejar los aumentos hacia los costados y ahí en la parte de adelante vamos a colocar los ojitos, en las filas que les decía recién. Entonces ahora voy a sacar ahí el alfiler y pongo un ojito. Sacamos el otro, pongo el otro ojito, ahí está. Y vamos a ponerle las trabitas, ¿sí? Recuerden que las trabas son muy importantes. Entonces ahora le pongo las trabitas y continuamos. Ya le puse las trabitas, ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer puras disminuciones, ¿sí? Una atrás de la otra y en total nos van a quedar 18 disminuciones. Voy a marcar la primera y vamos a continuar hasta terminar la vuelta, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer un punto deslizado donde estaba el marcador, una cadenita y cortamos la hebra. Ahí está, pasamos, ajustamos bien y ahora vamos a rellenar la cabecita, ¿sí? No sigo disminuyendo porque ahí tenemos la misma cantidad que nos quedó acá, en el cuellito, para ir uniendo punto con punto, ¿sí? Ahí nos va a quedar, cada puntito coincide con el de la cabeza. Pero si ustedes lo quieren cerrar todo y coserlo después con la cabecita cerrada, también lo pueden hacer. Voy a rellenar entonces la cabecita y vamos a pasar a hacer las orejas. Para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico. Yo voy a estar usando un color más oscuro para hacer una de las orejitas y la otra la voy a hacer en el mismo color. Y en el anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto en cada punto, que son 6, ¿sí? Voy a entrar en el primer puntito y hago un punto. Lo marcamos para no perdernos. Y vamos a continuar haciendo un punto en cada punto. Tengo 3, 4, 5 y el último 6. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Voy a hacer el primer punto, los marco y en el que sigue un aumento. En el que sigue un punto y en el que sigue un aumento. Y así vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Nos van a quedar 9 puntos en total en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. Ahí está, en el que sigue hacemos el segundo. Y en el que sigue un aumento, ¿sí? Así vamos a trabajar en esta vuelta que es la última y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un puntito deslizado, una cadena y dejamos hebra larga para después poder coser. Ahí está, cortamos y pasamos. Ajustamos bien y algo así nos tiene que quedar. Acá está el anillo mágico, yo lo que hago es meter la aguja por dentro y empujar un poquito el anillo mágico hacia arriba. Obviamente tiene que estar bien cerrado para que nos quede un poco más puntiaguda la orejita, ¿sí? Algo así nos va a quedar.
y por acá tengo la otra que, como les decía, le vamos a hacer una de cada color. Vamos a hacer para la colita un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Entro en el primer punto y hago un puntito. Ahí está, lo marco. Y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Y así vamos a repetir en esta vuelta, un punto y un aumento. Vamos a terminar con 9 puntos en total. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer 2 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Manteniendo la misma cantidad que son 9. Sería la vuelta 3 y 4, que tenemos que hacer un puntito en cada punto. De esta manera vamos a continuar hasta terminar las 2 vueltas. Terminé las 2 vueltitas, ahora vamos a hacer 2 puntos y una disminución en la vuelta que sigue, que sería la número 5. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Tengo los 2 y ahora una disminución. Y en esta fila vamos a terminar con un total de 7 puntos, ¿sí? Nuevamente 1, 2 y una disminución. A ver, acá la vamos a hacer. Y nos va a sobrar un puntito que lo vamos a tejer así, ¿no? Normal. Ahí está. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a hacer 5 vueltas de 7 puntos en total. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 5 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora donde estaba el marcador voy a hacer un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para después coser. Cortamos la hebra y pasamos. Acá cuando es una pieza así chiquita se pueden ayudar con un palito o con una parte de la tijera así para rellenar. Yo no lo relleno cuando son piezas muy chiquitas, pero a veces le pongo un pedacito de limpiapipa por la parte de adentro para poder moverlo, pero es opcional, ¿sí? Si lo quieren dejar así sin relleno, igual queda bien. Ahora nos faltaría hacer el gorrito, pero primero vamos a unir todas las piezas del gatito y le vamos a hacer el bordado y todo, y ya lo último le vamos a hacer el gorrito, ¿sí? Ahí está la colita, los 2 bracitos y ahí tendríamos todas las piezas para armar un gatito, ¿sí? Ya el gorrito es opcional si lo quieren hacer y si no ya tienen un gatito listo. Entonces vamos a empezar a coser. Yo acá le puse las orejitas dejando desde el anillo mágico, que es este, 3 vueltas, ¿sí? 1, 2 y 3. Y bien en el centro sería más o menos. Y acá le marqué con alfileres porque vamos a dejar desde el ojito 1, 2 y 3 puntos. Y ahí en esa dirección, o sea en esa línea, vamos a coser la orejita. Y de este lado también. Le dejé 1, 2 y 3. Y ahí por esa línea vamos a coser la orejita, ¿sí? Para que nos queden las 2 parejitas. Entonces ahora voy a pasar una de las hebras en la aguja y vamos a empezar a coser. Ya pasé acá esta orejita para coser por la aguja y vamos a tomar en esta dirección, como les decía, donde marqué, vamos a pasar ahí por un puntito, voy a pasar uno más abajo, ahí, pero por la misma línea, ¿sí? Entonces vamos a pasar, uy, acá lo enganché, ahí, y ahora vamos a atravesar la orejita por los 2 puntos, ¿sí? Acá pasé de un lado, uy, me está costando un poquito, paso por acá y paso por el otro lado de la oreja, ¿sí? Por los 2. Entonces ahí pasamos, ajustamos bien, ven, y va quedando pegadito y cerrado. Ahora nos vamos al punto que sigue de la cabeza por la misma línea y pasamos. Ahí,
Ahora vamos a los que siguen de la oreja. Acá no veo bien cuál será, ahí. Y atravesamos de lado a lado la orejita, ahí, de esta manera. Y ahora nos vamos al que sigue de la cabeza. Nuevamente pasamos así, ahí está. Y ahora atravesamos la oreja nuevamente, de lado a lado, ahí. Y vamos a la cabecita otra vez. Ahí está. Esto es más o menos para que ustedes se den una idea de cómo lo voy cosiendo para que nos quede derechito, ¿sí? Entonces acá volvemos a pasar por la oreja de lado a lado. Ahí voy a sacar el alfiler. Pasamos. Y en la última fila de la cabeza vamos a pasar. Tomamos el punto de la oreja, atravesando ahí, y vamos a hacer un nudito. Voy a volver a pasar ahí, ajustamos y ya podemos perder la hebra hacia adentro, ¿sí? Ya tenemos la orejita lista. Ya le cosí la otra orejita, así quedó. Ahora le vamos a coser el cuerpito a la cabeza, ¿sí? Entonces voy a pasar por la hebra del cuerpo la aguja. Ya pasé la hebrita y acá en el cuerpo terminamos en la parte de atrás, entonces vamos a ponerlo así, la parte de atrás mirando para la parte de atrás de la cabeza. Y vamos a buscar ahí más o menos el medio de la cabeza y vamos a tomar un puntito. Pasamos ahí, a ver cómo quedaría. Y vamos a ir tomando ahora un punto del cuerpito, así de esta manera. Y vamos a pasar ahí. Ahora pasamos en el que sigue de la cabecita. Ahí está. Ahora en el que sigue del cuerpo. Lo hice de esta manera porque es más fácil. A mí, por ejemplo, se me hace más fácil coserlo así que cuando está toda cerrada la cabeza, ¿sí? Entonces vamos a ir tomando un punto del cuello y un punto de la cabeza. Todo alrededor. Y cuando pasan un par de puntitos así, vamos a tirar de la hebra, despacito, sin que se corte, para que quede bien cerradito, ¿sí? Y de esta manera vamos a ir cosiendo todo alrededor, tomando un punto de cada lado. Ahí. Ya le terminé de coser el cuerpito y ahora le vamos a coser los bracitos. También le cosí uno de los bracitos, vamos a coser el otro, ¿sí? Lo vamos a poner bien en el costadito, centrado con la pata, y vamos a ponerlo dejando, a ver, 2 líneas así, desde la cabeza hasta el brazo, ¿sí? Vamos a dejar 2 líneas. Y acá vamos a ver para ponerlo a la misma altura que el otro, ahí está. Vamos a tomar, igual que cosimos las otras piezas, un punto del cuerpo en este caso y el bracito, que lo vamos a pasar completo, ¿sí? Ahora vamos a tomar un punto del cuerpo, ahí, y un punto del brazo, ¿sí? Y de esta manera vamos a coser el bracito. Algo así nos va a quedar. Y ahora le vamos a coser la colita, ¿sí? La colita la pueden coser hacia abajo, hacia un costado, hacia arriba, como ustedes prefieran. Y la voy a coser mirando hacia arriba, creo, así, ¿sí? Entonces esto lo hacen como ustedes prefieran. Así quedó la colita, se la cosí hacia arriba y así nos va quedando. Ahora con color negro le voy a hacer el bordado de la cara. También lo pueden hacer con rosa, la nariz, eso es como ustedes prefieran. Ya tengo un poquito de hilo negro en la aguja, vamos a entrar por un costado y me voy a ir
acá más o menos entre medio de los ojos vamos a hacerle la nariz, ¿sí? Ahí. Y vamos a contar cuántos puntitos tenemos. Acá voy a dejar 2 puntos y 2 puntos. Vamos a tomar esos que nos quedan ahí en el medio y vamos a pasar. No sé si hacerlo ahí o una vuelta más abajo para que no quede tan entre los ojitos. Bueno, vamos a probar. Cualquier cosa lo cambio de lugar. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Lo que yo quiero es que ustedes sepan cómo hacer el bordado. Después el lugar lo podemos cambiar. Y ahora vamos a bajar una vueltita más, tal vez, a ver ahí cómo queda. Ahí. Y ahora voy a subir. Voy a entrar de nuevo acá. Ahí. Y le vamos a hacer como un piquito para que quede más triángulo la nariz, ¿sí? Pasamos. Y vamos a volver a entrar ahí. Salimos por la esquina, ahí está. Y vamos rellenando ese triangulito, ¿sí? Ahí está, ahora lo vamos a tapar ahí. Y me voy a ir hacia acá al costadito. Lo vamos a subir ahí. Ahí está, algo así nos va a quedar. Y ahora le voy a hacer 2 rayitas acá abajo de los ojitos para simularle los bigotes. Ahí voy a tomar esos 3 puntitos y voy a bajar. Ahí voy a bajar una vueltita más y me voy a acercar. Subimos ahí y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Uy, se me salió la aguja. Bueno, pero más o menos para que se den una idea, ven ahí cómo queda. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Ya le terminé el bordado y le pasé un poquito de hilo blanco acá alrededor de los ojitos. Y así quedó. Ahora lo último que voy a hacer es ponerle un poquito de rubor, el que les había mostrado ya, pero es opcional. Voy a poner un poquito ahí en los bigotitos y un poquito acá alrededor de la nariz. Perdí mi pincelito, no lo puedo encontrar, así que bueno, lo vamos a poner con la mano. Ponemos un poquito. Esto también es opcional, si quieren lo hacen y si no lo dejan así. Y ahora nos quedaría hacerle el gorrito y ya estaría listo. Ahí está. Y con un cepillito le voy a difuminar un poco para que no quede tan pintado. Vamos a hacer el gorrito. Yo ya tengo un poquito hecho y les voy a dictar acá el patrón, que igualmente hicimos esta base en la cabecita, ¿sí? Hicimos un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 un aumento en cada punto y terminamos con 12. En la vuelta número 3 un punto y un aumento y terminamos con 18 puntos. Y en la vuelta número 4 2 puntos y un aumento y terminamos con 24 puntos, ¿sí? Ahora vamos a continuar trabajando pero con punto medio alto. Voy a hacer un aumento de punto medio alto. Ahí está. Y voy a marcar el primer punto. Ahora vamos a hacer en el que sigue un punto solo. Y ahora 4 cadenas. Tengo 2, 3 y 4. Saco el marcador.
Ahora vamos a contar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el número 5 vamos a entrar y vamos a hacer un aumento. Ahí está, entonces hago un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 y un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 y un aumento. Ahí está. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Saco este marcador. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en el número 5 vamos a entrar. Hacemos un aumento de punto medio alto. Ahí está. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 y un aumento. Ahí está. Y algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo voy a marcar y vamos a continuar haciendo hasta tener 4. Tengo 2, 3 y 4. Y vamos a trabajar sobre las cadenas que habíamos hecho. Ahora me toca hacer sobre la primera cadenita un aumento. Recuerden que son 4 en total. Vamos a tomar la hebrita de la primera que encontramos y me toca hacer un aumento, ¿sí? Ahora vamos a la que sigue, tomamos una de las hebras y hago uno. Vamos a la que sigue, hacemos el segundo y en la que sigue el tercero. Ahí está. Ahora un aumento, no, 4, perdón. En el que sigue hacemos el número 4 y en el que sigue sí un aumento. Y así vamos a trabajar en esta vuelta, ¿sí? ¿Ven ahí cómo queda? Nos vemos cuando terminen toda la vuelta. Terminé la vuelta, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer en esta vuelta un punto medio alto en cada punto, ¿sí? Sin aumentar. Marco el primer punto y vamos a continuar haciendo un punto en cada punto. Y sacamos todo junto, ¿sí? Ay, recién me acabo de dar cuenta que estuve haciendo punto alto en estas vueltas sin darme cuenta. Así que en estas dos vueltas que hicimos hice punto alto, no medio punto. Pero bueno, en esta vuelta vamos a hacer entonces punto medio alto. Y en esta punto alto, en estas dos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer punto medio alto otra vez. Y vamos a hacer aumentos, pero por la hebra de adelante, ¿sí? Vamos a tomar la hebrita de adelante y vamos a hacer un aumento de punto medio alto en cada punto. Voy a marcar el primer punto para no perdernos y vamos a continuar. Entonces por la hebrita de adelante, ahí como pueden ver, vamos a ir haciendo un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer donde estaba el marcador un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra un poquito larga para después esconderla. Pasamos y ajustamos bien. Les pido mil disculpas, chicas, y acá en las dos primeras vueltas donde hicimos las cadenas y en la que le sigue hice punto alto, ¿sí? No me di cuenta hasta que después
hice esta vuelta de punto medio alto y ahí me di cuenta de que no era el mismo que este. Bueno, entonces algo así nos va a quedar, se lo vamos a probar. Ahí le vamos a poner las orejitas, acomódenlo bien ahí. Y algo así nos va a quedar el gorrito, ¿sí? Ahora le voy a hacer acá unas rayitas de colores para simular las granjeas que le había dicho, para hacer como si esto fuera un cupcake. Ya le hice algunas rayitas con color celeste y ahora le voy a hacer con color amarillo. Esto quedó así en la parte de adentro. Si ustedes quieren ir escondiendo el hilo lo pueden hacer, pero yo como se lo voy a dejar fijo, después le voy a poner el llavero y no se va a poder sacar. Lo voy a dejar así que se vea, igual no hay problema. Entonces lo que hice fue entrar así por un punto y voy pasando por distintos lugares así y hago una rayita, ¿sí? Tomo un puntito y me voy hacia otro lado. De esta manera fui por todo el gorrito haciéndole rayitas. Y lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Si le quieren poner varios colores también lo pueden hacer. Yo le voy a poner estos dos colorcitos. Ahí está, para no hacerlo tan largo al video. Pero como les digo, lo pueden hacer del color que ustedes quieran. ¿Ven? Y así nos va quedando. Así quedó el gorrito, ya le escondí la hebra que tenía atrás. Y ahora se lo vamos a poner. A ver cómo le queda a nuestro gatito. Ahí está, lo estiramos bien. Porque queda justo, medio a presión. Ahí está, así nos va a quedar. Y lo vamos a hacer un poquito hacia atrás, ahí, para que no quede tan adelante. Y ahora lo que hice fue cortar un pedacito de hilo del mismo color, así, y lo voy a pasar en los costaditos del gorro. A ver, vienen los costados. Ahí tomo una de esas hebras que quedaron de cuando hicimos el voladito y voy a pasar acá el hilo, ahí. Y ahora lo mismo del otro lado. Pasamos ahí por abajo de la cabecita y bien acá al costado voy a entrar ahí. Y voy a pasar de este lado. Pasamos ahí. Y ahora vamos a tomar los dos hilitos que nos queden del mismo largo. Ahí. De esta manera. Si quieren lo pueden dejar así porque ya le queda ahí quietito en la cabeza. Y si no, le hacen así como le estoy haciendo yo para hacerle un detallito más. Ahí. Y le voy a hacer un pequeño moñito. Un nudito, ahí está. Cortamos. Por eso yo les decía que el gorrito, la parte de adentro no se va a ver porque va a quedar fijo. Y ahora le voy a cortar el hilo sobrante. Ahí está. Así nos va a quedar. Y lo último que me faltaría es ponerle acá el ganchito de llavero que les mostré al principio. Ahora se lo voy a coser acá arriba, ¿sí? Vamos a atravesar el gorrito y la cabeza. Ya le cosí el llaverito y como les decía, atravesé las dos partes, pasé por este y por la cabecita y lo cosí. Así nos quedó y así nos quedó este lindo gatito con gorrito de cupcake. Espero que les guste, que lo puedan realizar. No olviden dejarme un me gusta y un comentario. Y los que no están suscritos los invito a suscribirse al canal. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.